Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. ¿Quién podría imaginar que subiéndonos a esta atalaya de Getaria en la costa de Guipúzcoa podríamos ver y soñar el otro extremo del mundo? Cuesta trabajo creer que a 12.000 kilómetros de distancia, entre los volcanes de las Islas Molucas y las playas de coral de las Filipinas, un puñado de vascos, embarcados aquí mismo hace 500 años, cambiase por completo la historia del mundo. Quiero contarles la historia de cómo un puñado de marinos, clérigos, militares y comerciantes vascos, la mayoría de origen guipuzcoano, viajaron hasta el extremo del Pacífico Sur e integraron aquellas remotas regiones del planeta en una gran aldea mundial. Para ello quiero embarcarles en un largo viaje, una travesía en la que descubramos juntos una nueva historia de los vascos más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una extraordinaria historia de Baskonia. Aquí está el primer héroe de nuestra historia, el marino Juan Sebastián de Elcano, nacido aquí mismo en el año 1486 y muerto con 40 años en el medio del Pacífico, cuando todavía no había empezado a disfrutar de su gloria. Algunos todavía discuten si murió por desfallecimiento, por debilidad, por enfermedad o incluso si fue envenenado. Elcano es el capitán vasco que con su barco La Victoria completó la primera navegación alrededor del mundo, abriendo la puerta para que España extendiera su imperio colonial sobre miles de islas en torno al archipiélago de las Filipinas, creando el primer país cristiano y occidentalizado de Asia. Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas, en el que viven más de 100 millones de personas. Una de sus islas mayores, que posee lengua propia, es Cebú, en el grupo de las Bisayas. El nombre y la imagen de Juan Sebastián de Elcano se repiten por todos los rincones del pueblo de Getaria, por toda Guipúzcoa y en todos los libros de historia de los vascos. Pero su fama no es tan universal como creemos. Incomprensiblemente, para la mayor parte del mundo, es un completo desconocido, incluso allí donde tuvieron lugar sus hazañas e inició su ascenso a la gloria. Pero, ¿a qué se debe este olvido?
Esta es la escuela elemental Lapu-Lapu, en la isla de Mactán, separada solo por un canal de la gran isla de Cebú. La escuela está dedicada al cacique Lapu-Lapu, el primer héroe de la resistencia indígena filipina frente a los invasores españoles. Hemos podido comprobar in situ el desconocimiento popular de un personaje imprescindible en la historia de Filipinas y de la navegación mundial. Parece que aquí, como en casi todo el mundo, la enorme figura de Magallanes ha ocultado en la sombra la gesta de nuestro gran marino guetariano. John Sebastián Elcano, raise your hands. Conozcamos qué ocurrió en aquel primer viaje. Aquí encontró la muerte de una manera gratuita y estúpida, probablemente pecando de exceso de arrogancia, el gran explorador portugués Fernando de Magallanes, quien por otra parte había resultado ser un extraordinario navegante, probablemente uno de los mejores de cualquier época de la historia del mundo. Magallanes fue capitán general de la armada enviada por el rey Carlos I de España, el que más adelante sería coronado como emperador Carlos V de Alemania, para tomar por sorpresa las islas de las Especies, las actuales Islas Molucas. Magallanes era uno de los pocos europeos que podían presumir de haber estado alguna vez en las aguas del sureste asiático. Había formado parte de la gran armada portuguesa de la India y había luchado en la conquista de Malaca, la gran fortaleza de Malasia. Con ánimo de venganza porque el rey de Portugal no le aumentaba el sueldo y despedido por los portugueses por delitos de contrabando, un Magallanes resentido consiguió convencer a los expertos cosmógrafos del joven rey Carlos I de España de que podría conducir una expedición hasta las Molucas, sin pasar por África, evitando las aguas controladas por la marina portuguesa. Seguramente Magallanes no hubiera podido convencer al rey si no hubiese contado con todo el apoyo y financiación de este personaje, Cristóbal de Haro, un riquísimo mercader de Burgos especializado en el tráfico internacional de especias asiáticas y más tarde de esclavos africanos. Una persona que había salido muy perjudicada por el monopolio portugués de las especias. En Sevilla reunió 5 naves y una tripulación variopinta en la que destacaban 2 grupos mayoritarios. Por un lado, los 30 amigos y parientes de Magallanes, ocupando los puestos de mando, y por otro, más de un centenar de expertos marineros del Cantábrico. A pesar de que en esta expedición había un mayor número de guipuzcoanos, estos eran denominados vizcaínos, pues ese era el nombre genérico que se daba en Castilla a todos los habitantes del Cantábrico Oriental, lo que sería equivalente al nombre actual de los vascos. También la mayoría de las recias embarcaciones de la expedición eran de origen vasco, como era frecuente en todas las travesías transoceánicas de la flota de Indias, pues eran las mejor valoradas por los marinos profesionales por su fuerte construcción. La Trinidad, la San Antonio y la Victoria habían pertenecido antes a armadores vizcaínos. Entre los oficiales más cualificados, aunque no en un puesto de capitán,
estaba nuestro Juan Sebastián Elcano, en el oficio de maestre de la Concepción, contando con el bermeano Juan de Acurio de contramaestre. Pero aquella no era una tripulación cohesionada, y ante las primeras dificultades surgieron las afrentas y rivalidades interétnicas. Después de varios naufragios y de una rebelión de los cantábricos en la Patagonia, sofocada con violentas ejecuciones, Magallanes encontró finalmente lo que deseaba: un paso al otro lado de América, a la altura del paralelo 52. Era el que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes. Pero los problemas no cesaron. La travesía de Magallanes y su flotilla por las aguas del Pacífico Sur resultó ser mucho más larga de lo que él podía haber previsto jamás. Era la mayor extensión acuática del planeta y nadie la había recorrido nunca. Tardaron casi 4 meses, con los barcos cargados de regalos y baratijas para los indígenas que pretendían encontrar, pero sin suficiente agua potable ni siquiera provisiones de boca. A estas alturas, aunque los hombres odiaban a este capitán portugués autoritario y orgulloso que les conducía a la muerte segura, estaban demasiado débiles para amotinarse. Con el descubrimiento de la isla de Cebú, en el archipiélago que luego sería llamado las Islas Filipinas, llegó el final de aquel calvario. Cebú es una isla enorme, bien poblada, de gentes aparentemente tímidas y pacíficas, y además muy bien abastecida de fruta, carne, pescado y arroz. Sin embargo, ni Cebú ni las Islas Filipinas podían marcar nunca el final de aquella misión, pues aquí no crecen las especias que estaban buscando. A su manera, Magallanes era un hombre piadoso y católico militante, sobre todo desde que el rey de España le nombró comendador de la Orden de Santiago poco antes de la partida. Solo así se puede entender que al llegar a Cebú perdiera tanto tiempo en intentar convertir a la fe de Cristo al rey Humabón y a su familia y a toda la corte. Hizo plantar aquí mismo una cruz de madera y a la reina Humamay le regaló una pequeña imagen hispano-flamenca del Niño Jesús. Un regalo aparentemente insignificante, pero que luego cobraría una dimensión universal. Aunque supuestamente eran cristianos y buenos aliados, el siguiente error de Magallanes fue insistir al rey Humabón para que le señalara a algún enemigo próximo del que quisiera librarse, con la intención de que la expedición española pudiera exhibir todo su poderío militar. Fue Humabón quien le indicó el islote de enfrente, Mactán, donde residía el caudillo Lapu-Lapu, que se negaba a pagarle tributos. El intento de desembarco con 3 chalupas a través del arrecife en marea baja fue un desastre de planificación, y la imprevisible resistencia de cientos de indígenas con armas rústicas les condujo a la catástrofe. Finalmente, Magallanes cayó muerto en la playa. Se supone que atravesado por cañas de bambú y golpeado con una maza por el cacique Lapu-Lapu. Cada 27 de abril los filipinos celebran la fiesta de la Batalla de Mactán, con esta representación en la que derrotan y matan a los españoles. Tras esta derrota y la consiguiente huida es cuando empiezan las oportunidades para que Juan Sebastián Elcano ascendiera en protagonismo ante el resto de la expedición. El hecho de que adquiriera un puesto de mando solo meses después de la huida de territorio filipino es sin duda la razón por la cual hoy casi nadie lo recuerda en estos parajes. Lo cierto es que tras la matanza
quedaban tan pocos hombres hábiles que resultaba imposible manejar las 3 naves que aún se mantenían a flote, y como la Concepción estaba muy dañada, decidieron destruirla. Al no quedar vivo ninguno de los 5 capitanes, decidieron repartirse los cargos entre los supervivientes y votaron a favor de que Elcano fuera maestre de la Victoria. Esta era una embarcación robusta de 100 toneles que se ajustaba a la tradición marinera vasca que él conocía desde niño, pues había sido armada en el astillero de Ondarroa por Domingo de Apallúa. Era pues una nao vizcaína y parecía hecha a su medida. Contra todo pronóstico, la Trinidad y la Victoria llegaron a Borneo, donde consiguieron aprovisionarse y pudieron contratar a 2 pilotos locales que les mostrarían la ruta correcta a las Molucas, de la que se habían desviado. Finalmente pudieron llegar a Tidore. Allí llenaron las bodegas de clavo, la especia con potentes propiedades anestésicas y antiinflamatorias que volvía locos a los europeos ricos en sus postres y salsas de carne. Pero pronto se enteraron de que una armada de refuerzo portuguesa estaba en camino para capturar a los españoles e impedir que se apropiaran del gran secreto del rey de Portugal, la ruta de las Islas de las Especias. Se prepararon para zarpar de regreso a España, justo antes de la Navidad de 1521, pero descubrieron entonces que la Trinidad tenía una enorme vía de agua que precisaba de varios meses de reparación. En ese instante decidieron separarse, cada barco por una ruta distinta. La Victoria, comandada ya en solitario por Juan Sebastián Elcano, aligeró su carga para poder navegar más rápido y puso de inmediato rumbo oeste, con intención de volver a España, evitando y burlando a las fortalezas y armadas portuguesas. La Trinidad, sin embargo, una vez que fuese reparada, tenía intención de desandar la ruta de venida, atravesando el inmenso Mar del Sur, una ruta que ellos no lo sabían, pero que resultaba imposible para la navegación a vela de la época. A partir de este momento, la Victoria del Elcano estaba completamente a solas, perdida en el otro extremo del mundo, a 12.000 millas náuticas de casa. Aquí fue donde Elcano tomó el liderazgo de lo poco que quedaba de la expedición. Para evitar a los portugueses, se dirigió directamente hacia el sur, pasando por el Mar de Timor, a tan solo 200 millas de Australia, de la que seguramente tuvo alguna noticia por los navegantes locales, ya que paró en Timor para cargar algunos barriles de sándalo blanco. El jueves 13 de febrero de 1522, Juan Sebastián de Elcano tomó la decisión de volver a España, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, atravesando el sur del Océano Índico. Fue una decisión dramática que condenó a muerte a decenas de miembros de su tripulación, que fallecieron víctimas del agotamiento, la desnutrición y el escorbuto. A cambio, le convirtió en el héroe épico que capitaneó la primera circunnavegación de la Tierra. Hoy sabemos que ni el piloto Francisco Albo, ni su compañero también griego, el maestre Martín de Rodas, los 2 oficiales de mayor rango de la Victoria, justo por debajo de Juan Sebastián Elcano, estaban de acuerdo con su capitán en esta decisión. Ellos proponían poner rumbo noroeste a las Islas Maldivas, a 3.000 millas de distancia, para reparar la embarcación que hacía agua por todas las tracas del casco. Lo hemos sabido gracias a la reciente recuperación del testimonio del desertor Martín de Ayamonte, que prefirió quedarse en Timor y entregarse a los portugueses. El grumete Martín lo contó de esta manera. Y la nao, la Victoria, cuando partió de Timor, daba la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche. Y el maestre y el piloto, que eran griegos, quisieron venir por Malaca, y el capitán, que era vizcaíno, no quiso, y su intención de ellos era
ir a las islas de Maldiva para corregir su nao, y de allí irían su camino para estas partes. El riesgo de dirigirse a las Maldivas, que a principios del siglo XVI eran ya un archipiélago bien conocido y cartografiado por los portugueses, era precisamente el de ser arrestado por los barcos de la Armada de Portugal y perder la valiosa carga de clavo que la Victoria había estibado en las Molucas. Un riesgo que el capitán Elcano no estaba dispuesto a correr, aunque tuviera que sacrificar la vida de la mitad de sus hombres. Esta decisión, muy criticable desde el punto de vista humano, demuestra que el objetivo de la misión era exclusivamente comercial: romper el monopolio portugués de las especias en el mercado europeo, y no descubrir, conquistar o cristianizar nuevas tierras para el Imperio español, ni mucho menos dar la vuelta al mundo. Esta era la misión que quería cumplir Elcano, posiblemente trabajando como agente encubierto al servicio del gran mercader Cristóbal de Haro. Después, Juan Sebastián atravesó limpiamente el Océano Índico por el Trópico de Capricornio, surcando aguas que nunca antes habían sido navegadas por otro barco europeo. Con una dieta de arroz cocido y agua de lluvia, y con la tripulación muriendo por la peste, estuvo tentado de entregarse a los portugueses en Madagascar y afrontar la pena de muerte o la prisión por haber violado su secreto. Pero finalmente rechazó la idea, y sin tocar tierra en 5 meses, capitaneó una atroz travesía invernal por el Cabo de Buena Esperanza en la punta sur de África, arrojando al mar los cuerpos de 21 marineros muertos por hambre, casi la mitad de la tripulación. Ya sin fuerzas, sin agua ni alimentos, con la tripulación convertida en esqueletos agotados que achicaban constantemente las bodegas inundadas, Elcano decidió pedir socorro en Cabo Verde e intentó engañar a la guarnición portuguesa alegando que volvía de Centroamérica y que una tormenta le había forzado a desviarse de la ruta española de América. Pero al ver el estado lamentable de la tripulación, los portugueses sospecharon de su versión y arrestaron de inmediato a los 13 marineros que habían bajado a tierra. Y Elcano tuvo que abandonarlos para huir con solo 18 hombres a bordo. Allí quedaron presos 2 vascos, Pedro de Tolosa y Pedro de Inchurza, que aún tardarían varios meses en ser repatriados. De los 265 hombres que partieron con Magallanes en 5 naves desde Sanlúcar de Barrameda, estos son los que volvieron con vida 3 años después al mismo lugar de partida. 3 griegos, 3 italianos, 3 andaluces, 1 alemán, 2 gallegos, 2 castellanos y 4 vascos. Los 4 vascos supervivientes eran el propio Elcano, el veterano maestre bermeano Juan de Acurio, el grumete bilbaíno Juan de Arratia y el joven paje baracaldés Juan de Zubilleta. Así que la primera vuelta al mundo estuvo protagonizada por 4 vascos, incluyendo a Elcano. Para el joven Carlos, que regresaba ya como emperador de Alemania tras ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, encontrarse con el retorno de Elcano resultó el broche de oro de su mejor año de reinado, pues en los meses anteriores sus tropas habían conseguido acabar con la última resistencia del Reino de Navarra en el castillo de Amayur. Y desde América le llegaba la noticia de que Hernán Cortés había conquistado el Imperio Mexica, un logro agridulce, porque los corsarios franceses Juan de Florín y el vasco labortano Messier de Irízar le habían robado todo el tesoro real de Montezuma al pasar por las Islas Azores. Pero para él, tras haber conseguido vender el cargamento de clavo de las Molucas a un precio astronómico que superaba con creces los costes de la expedición de Magallanes, la vuelta de Elcano significaba solo ganancias. Las vidas de más de 200 hombres muertos en el Pacífico Sur no computaban como pérdidas en las cuentas de la hacienda del Imperio Español.
Aunque en la mayor parte del mundo resulte un desconocido, nadie puede restarle ni un gramo de gloria a los méritos de Juan Sebastián Elcano. Probablemente sus mayores virtudes fueron su sentido práctico de buen marino, teniendo claros sus objetivos, su austeridad personal y su tenacidad para mantenerse vivo cuando todos los demás capitanes y oficiales al mando caían víctimas de su ambición e imprudencia. Es incuestionable que Elcano fue un navegante muy eficaz, pero calificarle de gran explorador y descubridor resulta un poquito excesivo, pues exceptuando el tramo de travesía subtropical del Océano Índico, su mayor hazaña consistió en seguir la ruta portuguesa a la India. Eso sí, lo hizo sin tocar tierra hasta Cabo Verde y evitando ser capturado por los portugueses, que no es poco mérito. Primum circum dedistis me. A su regreso, el emperador recompensó a Juan Sebastián Elcano con este original escudo de armas, con un globo terráqueo sobre el yelmo y el lema Primus circumdedisti me, que significa «fuiste el primero en darme la vuelta». También le concedió una pensión anual de 500 ducados, pero antes de llegar a cobrarla, requirió que le prestara un último servicio. Nunca llegaría a ver ese dinero. Entusiasmado con la idea de poder extender el imperio español hasta las ricas islas portuguesas del Pacífico Sur a través del recién descubierto Estrecho de Magallanes, el emperador Carlos V pidió a Elcano que guiara una nueva armada, no de exploración como la anterior, sino de conquista de las Islas Molucas. El emperador hizo muy poco caso a las airadas protestas de los portugueses, aunque reunió una comisión mixta de estudio en Vitoria-Gasteiz en febrero de 1524 en la que participaron Elcano y el hijo de Cristóbal Colón como expertos. Ni Portugal ni Castilla tenían intención de ceder lo más mínimo en sus pretensiones de dominio de la ruta de las especias, así que se prepararon para una guerra invisible en las lejanas aguas del Pacífico. Esta armada española era muy distinta de la que había dirigido Magallanes. Llevaban 3 barcos gallegos y 4 vascos, y a la nao capitana, de 300 toneles, también la bautizaron como La Victoria, pensando que daría suerte a la expedición. En la segunda nave, la Sancti Spiritus, viajaba Juan Sebastián Elcano como piloto mayor de la flota, y en la más pequeña y ligera, el que iba de capitán era su cuñado, Santiago de Guevara. Además, Elcano había convencido a 3 de sus hermanos para que se unieran al viaje. En total eran más de 450 hombres, muchos de ellos soldados profesionales, bien armados y preparados para la guerra al estilo europeo, pero pocos marineros experimentados. El euskera fue una lengua muy común en este viaje y durante 4 siglos continuaría escuchándose en Filipinas. El número de marineros vascos se contaba por decenas en aquella expedición, muchos de ellos invitados personalmente por Juan Sebastián Elcano. Es el caso de su paje personal, el hijo del alcalde de Ordizia, un joven muy despierto que se llamaba Andrés de Urdaneta. La expedición fue un completo desastre y solo la nave capitana consiguió llegar a las Molucas. El paso del Estrecho de Magallanes resultó una pesadilla. El Mar del Sur, en vez de mostrarse pacífico, como la primera expedición de Magallanes, se convirtió en un infierno. En sus aguas quedaron sepultados para siempre 40 hombres, entre ellos el gran marino vasco Juan Sebastián Elcano y el capitán general Jofré de Loaiza. La mayoría presentaban el pecho hinchado, las articulaciones rígidas y la boca horrendamente desfigurada por el escorbuto, probable causa de su muerte. Tras 15 meses de horrible travesía, la Victoria llegó a su destino cayéndose a pedazos, y sus tripulantes se vieron envueltos de inmediato en una guerra pequeña y ruin que perdieron contra los portugueses, que controlaban las Islas Molucas y a otros caciques locales.
La guerra duró 3 largos años y los hombres fueron cayendo uno tras otro. Cuando los poblados indígenas quedaron arrasados, la única persona que destacaría por un comportamiento digno en este horror provocado por los hispanos fue Andrés Urdaneta. Su intervención fue decisiva para que los españoles supervivientes capitulasen a cambio de ser repatriados. Por desgracia, aún desconocían que con el matrimonio entre Carlos V e Isabel de Portugal, ambos reinos habían firmado las paces. La guerra había sido una matanza inútil, habían muerto por nada. De la unión entre los dos reinos también nacería un niño, llamado Felipe II, en cuyo honor se bautizarían las Islas Filipinas años más tarde. La repatriación de Urdaneta y sus 17 compañeros supervivientes aún se dilataría muchos años y no volvería a su pueblo hasta 11 años después de la partida, habiéndole confiscado previamente las autoridades portuguesas todas las notas y mapas que había conseguido reunir durante este tiempo sobre los vientos y las corrientes de esas latitudes. La doctora Susana Truchuelo, profesora de la Universidad de Cantabria, aunque natural de Andoain, ha dedicado una parte de sus investigaciones al estudio de la figura de Andrés de Urdaneta, y a ella nos dirigimos para que nos aclare alguna de las circunstancias de la vida de este gran hombre vasco. ¿Cómo es la sociedad interior de esa Guipúzcoa, de esa Vizcaya? Pues la sociedad en la que vivieron todos estos marinos vascos que llegaron luego a Filipinas y al mar de China era una sociedad tradicional, propia del antiguo régimen, una sociedad de hidalgos, pero como bien sabemos, de hidalgos pobres, que tenían, necesidad de buscar nuevos modos de vida, dado que, como bien sabemos, en el antiguo régimen, lo sabes muy bien, Alberto, no había, todos los hijos no tenían posibilidad de heredar, y por lo tanto, solo uno, o la elegida, es decir, podía ser o el primogénito o el varón, que normalmente eran esos casos, eran los que se conseguían heredar lo poco o lo mucho que tuviera esa familia de hidalgos. ¿Cómo iban a la universidad para recorrer el mundo? Así, ¿de dónde surge la formación? Porque es necesaria mucha formación para que surja un Andrés de Urdaneta. Pero la gran mayoría, y sobre todo en el siglo XVI, estos hombres de los que estamos hablando tenían una formación a nivel familiar, dentro de estos grupos de clientes, de amigos, de confidentes que se encontraban en el marco del terruño y sí que se encontraban fuera. Uno iba a Madrid para aprender el oficio con un tío, con el padre, con cualquier familiar que podía introducirle dentro de una línea de trabajo que luego pues le permitiría ser o escribano oficial o marino o navegante. En el caso de Urdaneta, precisamente, es uno de los grandes paradigmas de hombre, podemos llamarle de hombre del Renacimiento, de persona que no fue solo religioso, que entró, como sabemos, en época muy tardía, sino que realmente fue una persona que se fue formando a sí mismo, aprovechando la sabiduría de toda la gente que le rodeaba. No olvidemos el viaje de García Jofre de Loaiza y todos los marineros vascos que le acompañaban, entre ellos el Juan Sebastián Elcano. De todos ellos aprendió, ciencia, se considera uno de los grandes científicos del siglo XVI, y aprendió otras muchas tareas, otras muchas disciplinas y recursos de conocimiento. Y recursos que además, que sabemos que desarrolló él en la época, sobre todo en la época de México, que lejos de ser un científico, pues tuvo otras actividades más ligadas a otro de los campos que desarrollaron mucho estos vascos, que fue el servicio al rey y a la religión, sobre todo a través del ejercicio de los oficios públicos, como encomendero, como en este caso como corregidor, como recaudador de impuestos, como minero, etcétera. ¿Qué buscaban? ¿Oro, fama o ciencia? O dime en qué orden. O las tres. Y en el caso de Urdaneta yo creo que son las tres. Y la ciencia también. Sí. El reto del tornaviaje fue un reto científico para Urdaneta. Fue un reto realmente, sí. Y él necesitaba el poder mostrar que él era capaz de volver. Sí. Y por lo tanto esa fue la gran gesta de Urdaneta precisamente. El llegar no a Filipinas, sino el saber encontrar los vientos favorables que le permitieran retornar a Acapulco. Ese fue su gran logro. Por lo tanto yo creo que Urdaneta sí
tenía esa ansia, esa aspiración a conseguir un fin científico. Sí. Pero él y otros muchos tenían también otras motivaciones muy diferentes. Fama y oro. Fama, oro, eran aventureros. Claro. Había que tener un punto de aventura muy importante para enrolarte en todos estos descubrimientos. Y dinero también, por supuesto. Cuando salen todos estos vascos de su tierra, buscan mejorar su situación de vida, para ellos y para su familia. Claro. Y motivaciones, bueno, pues mucho más diversas, que no eran simplemente particulares. En muchos casos querían servir a Dios y querían servir al rey. Y esos eran elementos muy alejados desde nuestra perspectiva actual, pero en el que el antiguo régimen tenía un peso enorme. Volver con prestigio, con honor, en un mundo en el que todos eran hidalgos, daba un plus de honor a todos esos vascos. Y por lo tanto, el marcharte, sobrevivir y poder volver era algo importante y a lo que todos aspiraban. ¿Te atreves a hacer un balance de qué consiguieron, qué aportaron estas personas? Pues su aportación, yo creo, a la historia ha sido una aportación importante, una aportación, en el caso de Urdaneta concretamente, claramente el tornaviajes es lo que permitió conectar todas las partes más importantes del planeta. A partir de ahí comenzó ya un proceso, una economía mundo, como dicen los historiadores de historia económica, que permitió poner en conexión, que existieran historias conectadas entre ese mundo filipino, chino, japonés, con el americano, el novohispano o el europeo. Un mundo nuevo que comienza en este momento. La globalización existe en la actualidad, pero comenzó entonces. Y en muchos casos vino de la mano de algunos autores, o de algunos marinos, como fue Andrés de Urdaneta, que en ese sentido es uno de los grandes protagonistas de la historia. También hay otros sin nombres y apellidos que también son igual de importantes. Eso te iba a preguntar, los costos de todo esto, los humanos. Pues muchos murieron, es decir, estamos hablando de grandes aventuras que cuando terminaban con un buen final, bueno, pues uno podía en ocasiones regresar o por lo menos enviar esos mandaspías, esas dotaciones a doncellas que revertían en su Son donaciones religiosas lo que me estás hablando, donaciones ¿verdad? religiosas o donaciones que podían... A la sociedad civil para ayurdarles... Exactamente, a la sociedad civil, a la religiosa, es decir, sí. Primeramente... todos estos vascos que tuvieron logros principalmente económicos, revirtieron parte de esos logros en la familia, en la casa, el linaje, también en la villa, porque también era un referente importante de la población, y también en la comunidad más amplia. No olvidemos que es ahora cuando Vizcaya, Guipúzcoa, Álava se están definiendo territorialmente, jurídicamente, como entidades políticas singulares dentro de la monarquía hispánica. Y la contribución de todos estos vascos en Nueva España, en el Virreinato de Perú o en Filipinas, contribuyó en gran medida a fortalecer, a consolidar esos vínculos que existían entre todos los vascos y esas relaciones que se establecen, particulares que se establecen en los siglos XVI y XVII, que son muy singulares incluso a nivel europeo. A la vuelta de Asia, Urdaneta visitó fugazmente Ordicia, con una hija que había tenido con una indígena moluqueña, y en 1538 ya estaba de nuevo en Sevilla embarcándose para América, con la intención de llegar cuanto antes a los mares del sur del Pacífico. Pero al llegar a México, sus planes se frustraron, y pasó la mitad de su vida atascado en ese país, más de 20 años. Durante un par de décadas, ningún español volvió a aparecer por el extremo oriente asiático. Podríamos exceptuar a San Francisco Javier, que fue capturado y ejecutado intentando penetrar en la China en 1552. Pero él llegó allí como oriundo navarro y a través de los apoyos portugueses, y se encontraba completamente solo. En México, Urdaneta hizo lo que todo colonizador vasco con buenos contactos soñaba. Participó en operaciones militares de represión de los indígenas, se colocó en un buen cargo de la administración colonial, estrechó relaciones con el virrey y consiguió hacerse una pequeña fortuna distrayendo dinero de las arcas públicas que invirtió en las minas de plata de Jalisco.
Lo que no era previsible es que a sus 45 años cumplidos, tras una vida tan intensa y en plena madurez, le entrara una tardía vocación religiosa que le llevó a profesar como fraile en el convento de San Agustín de la Ciudad de México. Así es como se le recuerda en todos los retratos y estatuas que Urdaneta tiene repartidos por medio mundo, con la cabeza tonsurada y vestido con hábito de fraile evangelizador. En su vocación tardía pudo haber influido su amistad con el obispo de México, el durangués Fray Juan de Zumárraga, o mejor aún, el hecho de sentirse decepcionado porque el rey no le había concedido una encomienda de indios para poder vivir como un noble sin hacer nada toda la vida. En el convento, Urdaneta no solo se dedica a la oración y a enseñar a los novicios, sino al profundo estudio de la cosmografía. Es posible que fuera de los primeros en América en consultar la reciente publicación de las tablas de Copérnico y trabaja intensamente con ellas para descubrir la ruta más ansiada, el tornaviaje desde Poniente, o sea, poder volver desde Asia hacia América por el Pacífico, que era el último gran derrotero por descubrir, algo que acortaría notablemente las travesías, reportando grandes beneficios económicos. Por esa razón, Felipe II le encarga una expedición en 1564 para que encuentre la ruta y de paso rescatar supervivientes de las expediciones anteriores. Urdaneta reclutará como jefe de la expedición a su amigo Miguel de Legazpi, nacido en esta misma casa. Otro casi anciano como él, pero muy respetado por los hombres por su austeridad y por su buen juicio, aunque hasta donde sabemos sin ninguna experiencia marinera. También incorporará a la expedición a muchos sobrinos y parientes, como era habitual en la época. Pero además hizo llevar a un grupo de frailes agustinos para que empezasen la evangelización de los filipinos. Cuando en alta mar abre las instrucciones secretas de Felipe II, se entera de que la intención real es colonizar las Filipinas y abrir así una vía al comercio y conquista de la China. Urdaneta se había negado a operaciones de conquista en territorio portugués y, por lo que se vio a posteriori, tampoco tenía mucho ánimo de evangelizar. A él solo le interesaba el tornaviaje, es decir, el viaje de retorno desde Poniente. Legazpi, por su parte, conquistó Cebú a cañonazos, mientras los indígenas descendientes de aquellos que masacraron la expedición de Magallanes huían a la selva. Tras completar el desembarco, el vasco Pedro de Arana salió en solitario a dar un paseo por la playa, que está aquí mismo, y aunque portaba su arcabuz, se vio asaltado por un grupo de guerreros cebuanos que le cortaron la cabeza y se la llevaron como trofeo. Rápidamente Legazpi mandó construir un fuerte con empalizadas de madera para defenderse de los posibles ataques de los indígenas y eventualmente de los portugueses. Es el fuerte de San Pedro, que aún se conserva aunque está muy transformado, y fue la primera fortificación del Imperio Español en Asia. Curiosamente, en una de las cabañas de los cebuanos, el bermeano Juan de Camus descubrió aquella estatua de madera que Magallanes había regalado a la reina Humamay. El hallazgo se interpretó como una señal milagrosa y este fue el inicio de las conversiones y del culto católico permanente en Filipinas. El auténtico evangelizador de Cebú fue el fraile agustino pamplonés Martín de Rada, poco antes de ser nombrado el primer embajador de España en la China. Y esta basílica del Santo Niño se convirtió en el origen, en el centro de difusión de todo el catolicismo del Pacífico asiático, y muy a menudo tuvo obispos vascos. La presencia de la expedición liderada por ambos vascos, Urdaneta y Legazpi, es ya una consolidación en firme de un proyecto colonial moderno que durará 350 años, convirtiendo a Urdaneta en el primer globalizador
y a Filipinas en el primer país cristiano y occidentalizado de Asia. Todo ello con sus luces y con sus muchas sombras. La ciudad de Cebú se convirtió en el puerto más activo del tráfico naval interno del enorme archipiélago de las Islas Filipinas. Una ciudad multiétnica dirigida por la élite colonial española que habitaba en grandes mansiones, como la Casa Gorordo, restaurada por la Fundación Ramón Aboitiz. Pero una ciudad en la que también vivían muchos comerciantes chinos y una amplia población local con lengua propia de las Islas Visayas. Hoy en día es la cabeza de un área metropolitana de 3 millones de habitantes. En 1565 Urdaneta se despide de Legazpi, llevándose el San Pedro, e inicia la navegación con decisión hasta el paralelo 42, por encima del Japón. Llega sin vacilar a California y, descendiendo por playas que ya conocía cuando era minero, abre la ruta desde Asia hasta Acapulco. Ha cerrado el anillo de la navegación y el comercio mundial. Es una larguísima ruta a mar abierto de 13.000 kilómetros, pero a partir de entonces nadie que no tuviera algo que esconder volvería a ir por el estrecho de Magallanes. El viaje era demasiado largo y peligroso. Urdaneta es el primer explorador científico del imperio, pues no se basa solo en su experiencia marinera y en testimonios ajenos, sino en el estudio cosmográfico más avanzado de su tiempo. Mientras tanto, Miguel de Legazpi inicia la colonización. Le llegan noticias de un gran puerto comercial de moros, hindúes y sobre todo de chinos. Es el puerto de Mainilat, a donde envía a su maestre de campo, el vizcaíno Martín de Goiti, con 300 hombres, a tomarlo en mayo de 1570. Funda la ciudad colonial, el conocido barrio español amurallado de Intramuros. Manila se convierte en la base y punta de lanza de la penetración europea en el Extremo Oriente. Esta de San Agustín es la única iglesia que queda casi intacta de los siglos del Imperio Español en Manila. En su interior, cerca del altar, está la capilla en la que se ha colocado la estatua nueva de Miguel López de Legazpi, y en algún lugar, posiblemente en la cripta, estarán los restos revueltos de Martín de Goiti. Todo el museo, el claustro, las capillas, son en realidad un gran repertorio de nombres vascos vinculados a aquellos siglos que mantuvieron al imperio vinculado con las Islas Filipinas. La conquista británica de Manila en el año 1762 permitió a los ingleses apropiarse del fantástico archivo de mapas y cartas náuticas que se había elaborado aquí en el convento de San Agustín durante más de 2 siglos y que incluía, entre otros, los cálculos pioneros de Urdaneta. Después de haber copiado esos mapas, el joven capitán James Cook navegó a bordo del famoso Endeavour por el Pacífico Sur hasta Australia, convirtiéndose en un mito nacional en el mundo anglosajón. Urdaneta y otros pioneros vascos del Pacífico, que se adelantaron a James Cook en 2 siglos y sin mapas, son hoy en día unos completos desconocidos para la cultura mundial dominante y sobre todo para el público de habla inglesa. Manila, la 4ª urbe más poblada del mundo, con un área urbana de 25 millones de habitantes, triunfó
porque fue el puerto de contacto e intercambio del Imperio Español con los mercaderes chinos. Los intermediarios y transportistas casi siempre eran vascos. Protegidos por los poderosos baluartes de intramuros, una reducida élite de militares, funcionarios, sacerdotes y comerciantes españoles controlaban un imperio lejano y misterioso, el único país católico del Extremo Oriente. Cuando se construyó este formidable baluarte de San Diego a fines del siglo XVI, aunque luego ha sido reformado en muchas ocasiones, el censo aproximado de habitantes de todas las islas filipinas era de casi 700.000 personas, aunque toda la clase dirigente residía en torno a Manila y estaba formada por 20.000 comerciantes chinos, 3.000 japoneses residentes permanentes y tan solo 600 españoles venidos directamente de Europa, que residían en su integridad en el interior de las murallas. Aquí dentro estaban los vascos. La alianza entre comerciantes privados españoles y mercaderes chinos funcionó durante 250 años, creando un tráfico regular de productos de lujo orientales entre China, Manila, México y España. Los productos que se cargaban en una flota llamada el Galeón de la China o el Galeón de Manila, habitualmente tripulada y pilotada por marinos vascos, eran vajillas de porcelana, mucha seda, muebles lacados de lujo, especias, piedras preciosas y hasta opio, que se pagaba a cambio de monedas de plata mexicana sobrevalorada en la China. El primer obispo de Manila fue el alavés de la Bastida, Domingo de Salazar, gran defensor de los indígenas frente a los abusos de los primeros conquistadores y opuesto a los planes de conquista de la China que empezaban a formarse entre los españoles. También era de origen vasco, vizcaíno en este caso, Antonio de Morga y Sánchez de Garay, autor de las primeras crónicas conocidas de aquel mundo lejano. En la cima del poder colonial hubo vascos hasta los últimos días de Filipinas, como el conde de Manila, don Narciso Clavería y Zaldúa, antiguo capitán general de Navarra y gobernador supremo de las islas a mediados del siglo XIX. Clavería fue el gran modernizador de Filipinas y fue quien introdujo la costumbre de que los nativos adoptaran apellidos españoles, con muchos nombres en euskera que todavía son frecuentes en el archipiélago. Así que aquí no es étnicamente vasco todo el que tiene apellido vasco. Con el paso de los años, la economía filipina languidecía y era más periférica desde que holandeses, portugueses e incluso ingleses toman posiciones en Oriente. En España solo reaccionan los guipuzcoanos ilustrados, a partir de 1785, fundando la Real Compañía Guipuzcoana de Filipinas. Esta reactiva el comercio y convierte a Cádiz y Pasaia Donostia en los únicos puertos activos en el comercio asiático. La compañía era una sociedad privada de grandes financieros que consiguió del rey el monopolio para gestionar todo el tráfico comercial entre Extremo Oriente y España. Cerraron el puerto de Manila a cualquier otro barco europeo y abrieron delegaciones en China, en Cantón y Macao, y tuvieron agentes destacados aún más lejanos, como en Calcuta, en la India, y en otros puertos asiáticos. Al principio tuvo éxito en el decadente y corrupto mercado chino, que describió y pintó muy bien el guetariano ilustrado Manuel de Agote, primo de Domingo Bonachea, el descubridor de Tahití. Pero cuando se agotó la plata mexicana para pagar a los chinos, se apuntaron a la genial idea de los ingleses de pagarles con droga, con opio del Golfo de Bengala. Antes de hundirse, la compañía convirtió al puerto de Manila y su Chinatown
en un mercado internacional de la droga. La compañía terminó siendo un fracaso de los ilustrados vascos y se arruinó en 1835. Goya, que tenía buenos amigos en ella, pintó el cuadro más grande de toda su vida, dedicado a la Junta Anual de Filipinas, en la que se reunían los 51 socios bajo la presidencia del rey Fernando VII. También hizo un oscuro retrato a su director, el estellés José Luis Munárriz e Iraizoz, que le había ayudado mucho como consejero de la Academia de Bellas Artes. Los vascos mantenían intensos lazos de solidaridad entre ellos y además una relación bastante fluida con sus pueblos de origen, a pesar de la monstruosa distancia que les separaba de ellos. Una prueba es que aquí, en las calles de la vieja Manila, en el barrio de Intramuros, existía la mayor comunidad de socios de la Real Sociedad Vascongada de amigos del país, de cualquier ciudad del mundo. Aquí, en el seno de la comunidad española, se manifestaba el hecho diferencial vasco. El honorable Marciano de Borja es cónsul general de la República Filipina en la isla de Guam y es un experto en cuestiones vascas, en la historia de los vascos en Filipinas. ¿Qué queda, Marc, de todo esto que nos estás contando, de los viejos nombres, de los viejos apellidos, sobre todo del siglo XIX, como dices, de los Inchausti guipuzcoanos, de los Ayala alaveses, de los Aboitis, de Quicharras, de los Luzuriaga? ¿Qué queda que podamos ver hoy en día? ¿Qué queda en ellos, en sus descendientes? Bueno, conociendo estas familias, podemos decir que hay resultado mixto. Sí. Algunas familias, como Luzuriaga, sí, que antes controlaban prácticamente la industria de azúcar, sí, pues tenían las azucareras más grandes del país, pero eso durante la época colonial incluso exportaban cantidad de toneladas de azúcar a Estados Unidos, como casi un monopolio. Sí, 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 sí. Pero algunas familias, como la familia Ayala, sí, que también estaba metida en los bancos, sí, claro, las finanzas, saben reinventarse, sí, diríamos, ¿no? Porque es esa familia que tuvo el éxito de desarrollar los otros centros financieros como Makati. Makati es un suburbio de Manila y no había nada allí después de la guerra. Son arrozales, ¿no? Y los Ayala desde el siglo XIX ya compraron, ¿no? Compraron hectáreas de terreno, ¿no? Y comenzaron a desarrollarlo. Por eso Ayala Center es el centro financiero del país. Y la avenida Ayala es, claro, la famosa, sí, económica, ¿no? Por otra parte, la familia Aboitis se aprovechó también de los negocios o oportunidades durante la época colonial norteamericana, sí, cuando ya España perdió la colonia, y compraron las naves de los norteamericanos, empezaron su propia empresa naviera, y luego al ver que los negocios de las empresas navieras, los negocios de azúcar ya van en declive, pues empezaron a desarrollar su presencia en el sector energético. Por eso hoy día Aboitis Power tiene dominio en la generación, distribución en la región de Visayas y Mindanao. La huella comercial de los vascos en Filipinas sigue vigente. A mediados del siglo XIX, la mayor firma comercial de Filipinas era la Inchausti y Compañía, fundada por el zumarragatarra Joaquín José Inchausti Gorrochategui. Llegó a fundar este banco, el Banco de las Islas Filipinas, que todavía hoy es la primera banca privada del país, controlada por la poderosa Ayala Corporation, obviamente también de origen vasco.
En Manila se comenta jocosamente que si en la Filipinas moderna hubiese una familia real, esa sería la de los Ayala, la poderosa dinastía de financieros y promotores inmobiliarios que edificó el barrio de rascacielos de Makati. Seguro que su antepasado, Antonio Ayala, nacido en la pequeña aldea alavesa de Hueto Arriba, quedaría deslumbrado ante el imperio de vidrio y acero que han construido sus descendientes. Sigue habiendo un puñado de familias vascas conscientes de su origen ancestral en Filipinas. Pero la cultura tradicional vasca en el Pacífico, en cualquiera de sus manifestaciones, está prácticamente extinguida. Incluso el juego de pelota, que atrajo a la última oleada de migrantes vascos hace solo unas décadas, puede desaparecer mañana mismo. El último frontón abierto de Manila está en el centro español y en él solo se juntan 8 pelotaris, todos ellos filipinos. Si hubiera que señalar a la familia vasco-filipina más importante en la actualidad, esa sería la dinastía cebuana, pero de origen lequeitiarra, de los Aboitiz, que se distingue por haber sabido combinar activamente el reconocimiento de sus ancestros vizcaínos después de 5 generaciones con una cultura refinada y cosmopolita que les hace sentirse igualmente cómodos en Asia, América y Europa. Pero la implicación de algunas personas de origen vasco-filipino en la política vasca tuvo una importancia decisiva en algunos episodios clave de la historia de Euskadi en el siglo XX. Curiosamente, fue la fortuna personal del heredero, Manuel Inchausti, la que pagó en secreto la fuga del Lehendakari Aguirre desde Guernica a Nueva York, es decir, la fuga a Estados Unidos a través de Berlín, Suecia y América Latina, escapando de los nazis y de los espías de Franco, disfrazado como el doctor panameño José Álvarez Lastra. Finalmente, en Nueva York fue Inchausti, con su fortuna vasco-filipina, quien secretamente dotó de fondos a la Universidad de Columbia para que pagase el salario mensual del Lehendakari, contratado como lector del Departamento de Historia. Durante los cursos de 1941 a 1946, José Antonio Aguirre estuvo enseñando Historia Moderna de Europa e Historia de América Latina en Nueva York, con Inchausti ayudándole a traducir las clases al inglés, mientras le recibía en su mansión de White Plains y le presentaba en todos los círculos políticos en los que tenía alguna influencia. Sin Inchausti, el gobierno vasco en el exilio norteamericano hubiese tenido muy pocos medios económicos y casi ninguna influencia internacional. Acabada la Segunda Guerra Mundial, el nacionalista Manuel Inchausti no regresó a Filipinas. Se instaló en su casa de Iparralde y prosiguió su enorme labor de filantropía cristiana y apoyo a la causa vasca, defendiendo hasta el final en sus escritos el destacado papel que los vascos habían jugado en la historia de las más remotas regiones del mundo, más allá del lejano Mar del Sur, constituyendo una comunidad vasca a escala global. Esta ha sido la extraordinaria historia de los vascos por los mares del sur. Una historia cuajada de hazañas, de descubrimientos adelantados a su tiempo y de aventuras imposibles. Posiblemente esta ha sido nuestra mayor aportación colectiva a la historia de la humanidad. Y paradójicamente son muy pocas las personas en el mundo que lo saben. Por eso, hoy hemos querido recordar que más allá de las hazañas individuales de un Elcano o un Urdaneta, los vascos como grupo tuvieron un protagonismo de muchos siglos de duración en una historia de enorme trascendencia para el mundo, la construcción de la primera comunidad global interrelacionada a escala planetaria, una aldea global con marca de origen vasco.